que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu. El Espíritu de Dios ha venido hablándonos de una manera sobrenatural en este tiempo y en estos días, sobre la armadura de Dios, que aún está en la boca de nuestra hermanita Rubiela, ponía en su oración sobre la armadura de nuestro Dios Todopoderoso. Ya son 3 ocasiones que el Espíritu de Dios nos ha venido hablando sobre la armadura de Dios, y aún está por la boca de nuestra hermanita Karina. El día de ayer venía hablándonos en la boca del pastor Luis, en la boca de sus siervos, viene hablándonos sobre la armadura de Dios. Y nosotros debemos entender que si Dios nos está hablando de una armadura, porque ¿para qué necesita un soldado la armadura? Un soldado necesita una armadura es para la guerra, mis amados hermanos y hermanas, porque se están levantando ataques espirituales. Hay un mover de las tinieblas en el ambiente. Hay un mover, el enemigo se ha levantado para atacar, y por eso Dios nos ha estado hablando de la armadura, y el enemigo no está jugando, él no está jugando. Si nosotros le damos la oportunidad al enemigo, él va a entrar, va a destruir tu vida, tu ministerio, va a destruir tu casa, va a destruir tu casa. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que abramos los oídos a lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Dios nos está hablando en este tiempo, porque no hay nada que no suceda sin que Él se lo revele a sus siervos, los profetas. Y Dios tampoco está jugando. Dios te está hablando de una manera tan directa y tan real, que aún Dios me recordaba en estos días lo que Él nos había hablado en la última vigilia, y Dios nos hablaba que habían potestades moviéndose. Tal vez muchos se olvidaron de lo que Dios nos había dicho hasta que fueron atacados por el enemigo, pero no se percataron cuando el Espíritu de Dios les habló, no se percataron cuando el Espíritu de Dios empezó a advertir. Pero ahora es tiempo de estar atentos a lo que Dios nos está hablando, de estar apercibidos en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te lo estoy diciendo, mi amado hermano y mi amada hermana, porque aún el Espíritu de Dios me ha permitido en estos días pasar experiencias que tal vez yo nunca antes había tenido. Y hace un par de semanas estaba yo en la madrugada, eran como las 3 de la mañana y estaba todo totalmente oscuro y en silencio. Y cuando yo abrí mis ojos, sentí en la atmósfera algo extraño, sentí en la atmósfera algo que no era de Dios. Y yo empecé a pensar, mi Dios, tú no lo has advertido, tú nos has dicho, hay movimientos espirituales que se han levantado contra la iglesia, que se han levantado contra el ministerio, que se han levantado contra los hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando yo abrí los ojos, yo sentí que algo se me acercó, y yo inmediatamente pude identificar que no era la presencia de Dios, Y ese ente que se me acercó empezó a señalarme y empezó a decirme, te voy a matar, me decía. Pero yo le doy la gloria a Dios, que Él se ha manifestado de una manera tan poderosa
en nuestras vidas, que aún en medio de esa batalla, Él me dio la victoria, porque yo me levanté por el poder del Espíritu, con las armas que el Espíritu Santo te está diciendo en este tiempo. Me levanté y le dije a aquella potestad: tú eres padre de mentira, porque mi vida me la dio Dios y mi vida me la quita el que me la dio. Mi vida pertenece solamente al Dios de dioses y al Señor de señores. Y en el nombre de Jesús, yo sé quién soy. Yo sé cuál es mi identidad. Yo soy un guerrero de Dios y tú me estás revistiendo, así como te está revistiendo a ti, mi amado hermano y hermana en este tiempo. Te está revistiendo de esa armadura para que tú puedas soportar los dardos del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y he estado reunido con unos hermanos en estos días y hemos llegado a la conclusión de que todo lo que Dios nos ha dicho y nos ha advertido ha venido a ser realidad, porque nuestro Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Él no es hombre para mentir. Todo lo que Dios nos ha dicho se ha cumplido y ha sido cierto. Si Dios te está diciendo, revístete de la armadura de Él, es porque van a seguir los ataques, porque van a venir pruebas, pero Dios quiere un pueblo que se levante, un pueblo esforzado, un pueblo valiente, en el nombre poderoso de Jesús. Puedo sentir la presencia del Espíritu Santo fluyendo en esta hora, mi amado hermana y mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Él está allí hablándote al corazón. Nuestro Dios no está jugando, por eso estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo, Efesios capítulo 6, versículo 12. Vamos nuevamente a Efesios capítulo 6, versículo 12. El Espíritu Santo nos va a ir llevando por diferentes palabras el día de hoy. El Espíritu Santo nos va a ir llevando nos va a dar un recuento de diferentes pasajes el día de hoy conforme a lo que Él quiere hablarte en esta hora. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el nombre poderoso de Jesús, tu lucha, mi hermano y mi hermana, no es contra tu propio hermano. Tu lucha no es contra los pastores. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha, dice el Espíritu de Dios, es contra huestes de maldad, contra las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. Tu lucha es contra todos aquellos seres espirituales que han surgido de las tinieblas para venir a destruir tu ministerio, para venir a destruir tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso ya no mires más con extrañeza a tu hermano, ya no indispongas tu corazón más contra tu hermano, ya no indispongas más tu corazón contra tu hermano, limpia tu corazón. Por eso el Espíritu de Dios, a través del clamor del día de hoy, nos hablaba: limpia tu corazón, limpia tus pensamientos, porque tu lucha no es contra tu hermano, no es contra tu hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo le pedí al Espíritu Santo, aún esta noche en la reunión de hombres de fe, yo le decía: Padre, ¿qué quieres tú hablarle a tu pueblo? ¿Qué quieres hablarle a tu pueblo, mi Dios? Dame la palabra, dame el mensaje, mi Dios Padre Santo. Yo no sé qué decir, no sé qué transmitir, mi Dios Padre Santo. Yo te ruego que en tu misericordia hables tú al corazón de tu pueblo, mi Dios, en esta semana, en este tiempo, mi Dios Padre Santo, que seas tú hablando, mi Dios. Que seas tú hablando, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y a través de ese clamor, el Espíritu de Dios me permitía soñar anoche. Y a través de un sueño, el Espíritu de Dios me decía: vas a hablar de esto que yo te voy a mostrar. Vas a hablar de esto que yo te voy a mostrar. Y yo soy un siervo del Dios Todopoderoso. Yo me rindo ante Él. Todo lo que yo vengo a hacer en este momento es por Él.
y es para Él en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, porque mi vida, mi corazón, mi ministerio le pertenecen a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, así como tu vida le pertenece a ese Dios poderoso, al Dios de los ejércitos, al Dios que está aquí hablándote en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y en aquel sueño empezaba Dios a mostrarme que yo iba en mi carro y en el carro se subía una mujer se subía a mi carro y empezaba allí hacerme preguntas, empezaba a hacerme preguntas y una de esas preguntas que aquella mujer me decía era, ¿cómo haces tú para dar una palabra o un mensaje de Dios en ese sueño que Dios me mostraba? Aquella mujer me preguntaba esto, pero yo sentía en el espíritu que aquella mujer me estaba preguntando esto con un propósito de traer menosprecio a la palabra de Dios, de traer menosprecio a lo que Dios está hablando en este tiempo. Y yo le respondía a aquella mujer en el sueño, yo le decía, yo no tengo ninguna estructura, yo no tengo ningún plan, mi plan es el Espíritu Santo de Dios, mis mensajes dependen del Espíritu de Dios. Mis planes dependen del Espíritu Santo de Dios. Y ella me decía, no, yo sí prefiero hacer un plan para mis mensajes y un paso a paso. Donde yo voy, hay una iglesia muy organizada, me decía ella en el sueño. No podemos salirnos del plan ni del orden de la iglesia. Debe haber un paso a paso. No había poder humano que le sacara de su manera de pensar en aquel sueño. Era una mujer que llevaba muchos años yendo a la iglesia, pero que vivía de acuerdo a algo aprendido, un aprendizaje arraigado al pasado y a su caminar con Dios en el pasado, un aprendizaje que Dios no lo veía de una manera correcta, pero que estaba arraigado al corazón de aquella mujer. Y por eso Dios viene a escudriñar los corazones. Por eso Dios en este tiempo nos está diciendo, está viniendo un tiempo nuevo, está viniendo una lluvia nueva, está viniendo un vino nuevo y debemos empezar a caminar conforme al mover espiritual, a lo nuevo que Dios está trayendo en este tiempo. Por eso Dios nos ha estado hablando que debemos dejar todas las cosas en el pasado. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, conforme al Espíritu poderoso de Dios, conforme al Espíritu poderoso de Dios. Y Dios me repetía en esta parte, le vas a hablar a mi pueblo y le vas a hablar sobre la religiosidad, porque la religiosidad es una enfermedad que está arraigada al corazón, está arraigada en el corazón. Y aún esta mañana, a través de un hermano, a través de mi hermano Jason, Dios me permitía escudriñar la escritura para confirmar esto que el Espíritu Santo nos quiere hablar en este tiempo. Vamos a leer rápidamente, vamos a ir por una lectura rápida en este pasaje porque hay muchas cosas que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta hora. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole, multitudes le oían, habían muchos que le estaban oyendo, así como en este tiempo hay muchos que estamos escuchando y muchos se admiraban y decían, así como muchos de nosotros nos admiramos y decimos qué hermoso ese mensaje, hermosa la manifestación del Espíritu Santo, así sucedía también en aquellos tiempos y decía, oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Se preguntaban, preguntándose por el poder que emanaba del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María? Menosprecio. En esta pregunta hay menosprecio. ¿No es este el carpintero?
hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él, se escandalizaban. ¿Cómo es posible que un simple carpintero, cómo es posible que este que no tiene ni con qué vestirse, esté trayendo este movimiento tan sobrenatural? ¿Cómo es posible? Decían aquí aquellos hombres y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo Jesús hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús no pudo cumplir su propósito en aquella aldea, porque la palabra de Dios nos dice que la religiosidad trae consigo incredulidad. Incredulidad. La religiosidad es como un veneno. Te va secando, te va matando tu espíritu poco a poco. Y no solo te mata a ti, sino que intenta acabar con los que te rodean. Porque de eso que tú estás lleno en tu corazón empiezan a emanar palabras de muerte. Aun cuando tú pienses que son palabras de vida, empiezan a emanar palabras de muerte. La religiosidad está arraigada a como tú hayas aprendido en el pasado. Está arraigada a un aprendizaje que está alejado del Espíritu Santo de Dios, y como lo hayas aprendido de Dios de una manera que limita su espíritu. Eso quiere decir que todo lo que limite el Espíritu Santo de Dios es religiosidad. Todo lo que limita el Espíritu Santo de Dios es religiosidad. La religiosidad no solamente es vestir un vestido hasta los tobillos. La religiosidad no solamente es amarrarse el pelo. La religiosidad no solamente es decir que si tú llevas una Biblia a la iglesia vas a ser salvo. La religiosidad la considera Dios como todo lo que limita el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que limita el Espíritu Santo de Dios, Dios lo considera como religiosidad. Es como un enemigo que se hace pasar por un amigo, pero no es amigo, porque la religiosidad se camufla de luz, pero no es luz. Y eso nos lleva a entender que la religiosidad va opuesta a las cosas de Dios, que la religiosidad es creada en el mundo de las tinieblas, porque hay un ser que se viste de luz, pero no es luz. No es luz. Ya hace unas semanas, el Espíritu de Dios, yo le pedía mucha guianza al Espíritu Santo de Dios para que me permitiera compartir contigo este testimonio que va a ser de edificación para nosotros, y Dios lo va a utilizar para que nosotros podamos comprender qué tan religiosos somos muchas veces dentro del pueblo de Dios. Qué tan religiosos somos. Por eso el Espíritu de Dios ha venido a hablarnos en su amor, porque Él quiere que nosotros como pueblo avancemos. Y la única manera de avanzar es despojarnos de todas estas cosas aprendidas y empezar a reaprender dentro del Espíritu Santo de Dios. Porque esas aguas que se estaban moviendo hoy en el clamor del Espíritu son esas aguas que nos van a limpiar, son esas aguas que nos van a llevar a sumergirnos en las profundidades del Espíritu, y la religiosidad no te permite sumergirte en la profundidad del Espíritu, porque empiezas tú a plantearte pensamientos y a limitar las cosas de Dios conforme a lo que tú crees, conforme a lo que tú has aprendido, pero Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que tú seas libre, y solamente la verdad de Dios os hará libre. Solamente hay libertad en la verdad del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. La religiosidad usa tu boca para menospreciar y traer muerte. La religiosidad. Ya hace unas semanas que el Espíritu Santo
y Dios en su misericordia me permitía viajar allí a un pueblo de donde mi esposa es originaria, y fuimos allí porque había una pariente de mi esposa que había fallecido. Y Dios me permitió caminar aún por un cementerio. Yo no soy mucho de caminar por los cementerios, pero cuando Dios quiere enseñarle a uno algo, Dios lo lleva a uno a lugares inesperados. Dios lo lleva a uno a lugares que uno no piensa. Por eso, mi hermano y mi hermana, salgámonos de lo común, salgámonos de la estructura humana, salgámonos de los planes humanos y entremos en el Espíritu, porque el Espíritu Santo quiere llevarte a lugares que tú jamás pensaste, que tú jamás pensaste. Y el Espíritu de Dios me llevaba a aquel lugar y aún utilizaba la boca de mi esposa para decirme, yo te voy a llevar allí porque voy a utilizarte. Y en ese momento yo no entendía, yo no comprendía. Yo le decía, Dios mío, ¿cómo vas a usar mi boca? Si ahorita en mis pensamientos no hay nada. En mis pensamientos, yo tenía los pensamientos en blanco. Solamente escuchaba la voz de Dios que me decía, yo voy a usar tu vida. Yo voy a usar tu vida a aquel lugar donde yo te voy a llevar. Y yo no sabía, yo no entendía, porque la palabra de Dios dice que Él se mueve por senderos misteriosos, por senderos misteriosos. Si tú escuchas la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guía. Tú muchas veces no vas a comprender, no vas a entender para dónde Él te lleva, ni lo que Él va a hacer en tu vida, pero lo vas a entender después, así como decía Jesús, lo que yo hago ahora en tu vida, tú no lo puedes comprender, tú no lo puedes entender, pero lo vas a entender después. Lo vas a entender después. Y yo sabía que si Dios usaba mi boca en aquel lugar, iba a ser algo muy fuerte, porque iba a estar rodeado de un pueblo que tiene una visión diferente de Dios, iba a estar rodeado de ateos, iba a estar rodeado de muchas personas que han caminado una vida muy religiosa, pero Dios me llevaba allí con el propósito de enseñarme, de llevarme a entender muchas cosas y llevarme a entender que Él es un Dios ilimitado, que Él no se rige por un lugar, porque Él nos ha dicho muchas veces, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿A dónde me habréis de construir un templo? ¿A dónde me habréis de limitar? ¿A dónde habréis de limitar mi presencia? Porque yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios soberano, yo soy el Dios que conoce tus pensamientos, aún antes de que estén en tu boca, yo todo lo sé. Yo todo lo conozco de ti. Yo fui el que te di el ministerio. Yo soy el que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo soy el que te está levantando. Yo soy el que te está sustentando. Yo soy el que está poniendo palabra en tu boca. Yo soy el que está llenando tu corazón. Yo soy el que ha sembrado la semilla en tu corazón. Yo soy el que está dando a crecer esa semilla. Yo soy el que estaba haciendo brotar las aguas para que por medio de esas aguas esa semilla empiece a brotar, empiece a crecer en el nombre poderoso de Jesús, y vas a dar fruto en el nombre poderoso de Jesús, y voy a transformar tu vida como nunca antes lo habías visto, y no te vas a reconocer. ¿Por qué no te vas a reconocer? Porque vas a caminar en un nivel espiritual donde yo te voy a llevar. Por eso yo he permitido tantas cosas en tu vida. Por eso yo he permitido pruebas, obstáculos, desiertos en tu vida, porque yo tengo un propósito contigo. Y así como hice con Jerusalén, yo te llevé allí y te hablé al corazón, te llevé allí a la soledad, te llevé allí donde tus fuerzas se agotaron, te llevé allí donde tus pensamientos empezaron a dudar, te llevé allí donde tú ya no dependías de ti mismo, y empecé a hablarte al corazón, porque hay un propósito, como lo tuve con Jeremías, como lo tuve con Abraham, como lo tuve con Moisés, como lo tuve con Isaías, como lo tuve con cada uno de mis siervos y de mis profetas, en el nombre poderoso de Jesús, que tuvieron que atravesar tiempos difíciles, que tuvieron que atravesar tiempos de sequía, pero aún en medio de esa sequía, yo hice reverdecer las
aguas, yo hice reverdecer las hojas, yo hice porque las plantas no dependían de esa sequía, y todos aquellos siervos llegaron a una conclusión de que sus manantiales no venían de aquel desierto, sus manantiales no estaban en las cárceles, sus manantiales no venían de las montañas, que nuestro socorro viene del Dios creador del cielo y de la tierra, del cielo y de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando yo estaba en aquel lugar, yo no podía comprender ni entendía qué era lo que Dios iba a hacer en aquel lugar, cómo se iba a manifestar el Espíritu de Dios, cómo Dios iba a hacerlo. Lo único que sabía era que Dios iba a actuar. Lo único que sabía era que el Espíritu Santo se iba a manifestar, aun cuando no habían pensamientos en mi mente. Yo le decía a Dios: Padre, si tú me has traído aquí con un propósito, no sé lo que tú vas a hacer, pero Padre, usa mi boca, llena mi boca en el nombre poderoso de Jesús, llena mi corazón, haz que en mis pensamientos emanen pensamientos de tu Espíritu, susurra mis oídos en el nombre poderoso de Jesús. Y fue algo tan sobrenatural. Por eso yo te digo que si el Espíritu de Dios te ha hablado, te ha dado una instrucción en la intimidad, créele, créele. No importa que tus pensamientos estén en blanco, no importa que tus ojos no puedan ver, porque el Dios que te está hablando es el Dios que hará la obra, porque aquel que empezó la buena obra será fiel en terminarla, será fiel en terminarla. Y en aquel lugar yo no entendía lo que Dios iba a hacer. Y habían 3 días de velorio, 3 días de velorio, y yo no sabía lo que Dios iba a hacer. Y en el primer día empezó Dios a abrir un camino, empezó Dios a abrir un camino, y allí había un pueblo católico donde empezaban a hacer la ceremonia, empezaban a hacer el rosario, el Dios te salve María, y habían aquí todos estos hombres que compartían aún allí lo que siempre estaban acostumbrados, lo que siempre estaban acostumbrados a hacer. Y empezó Dios a abrir camino, aún por medio de mi esposa, empezó a abrir camino. Y me preguntaban: ¿quieres compartir un mensaje? Y yo solamente decía que sí, porque yo le creí a Dios, pero yo no sabía qué era lo que Dios iba a hablar. Yo no sabía qué era lo que Dios iba a hacer. Yo le dije: Padre, si tú me pones allí enfrente de toda esta multitud que está acá, mi Dios, yo te voy a dar la gloria, yo te voy a dar la honra, porque yo no sé qué decir, no sé qué hablar, como decía Jeremías, no sé qué decir, cómo expresarme, pero el Espíritu de Dios, no te preocupes, porque yo voy a poner palabra en tu boca. Y cuando el Espíritu de Dios empezó a abrir el camino, y me paré yo enfrente de aquella multitud, empezó la voz de Dios a brotar, empezó el Espíritu Santo a moverse, aún en medio de aquella muerte, empezó la vida a brotar, y todos los ojos y los oídos de aquellos que estaban allí fueron abiertos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo reconocía que no era yo, que era el Espíritu de Dios el que se estaba moviendo en aquel lugar de una manera sobrenatural, y empezó el Espíritu Santo a hablar, empezó a traer paz en medio de la tristeza, empezó el Espíritu Santo a traer aún reconciliación entre hermanos, así como el Espíritu Santo nos está diciendo ahorita: no, tu guerra no es contra tu hermano, nuestra guerra es contra potestades, contra huestes de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y lo más sorprendente es que al siguiente día de aquel velorio, se acercaron hermanos católicos, se acercó una persona muy cercana que había dicho hace un tiempo, hace unos meses atrás, aquella persona había dicho: yo nací católico y me muero católico, y no había poder humano. Pero esta misma persona que había expresado hace unos meses atrás se acercó a mí por el poder del Espíritu Santo. Yo no entiendo cómo esta persona se acercó a mí y me dijo: quiero que ores por nosotros otra vez. Quiero que ores por nosotros otra vez. Y yo vi en su corazón esa sed de Dios, una sed que había sido opacada por la religión,
una sed que había sido opacada por pasos que habían sido enseñados por hombres, y había venido el Espíritu de Dios en su misericordia a manifestarse en aquel lugar, en aquel lugar. Por eso grandes cosas ha hecho el Señor para los que le buscan. Grandes cosas ha hecho el Señor para los que le claman en el nombre poderoso de Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor, cosas que no han descansado en corazón de hombre ni en pensamiento humano, porque nada de estas cosas son planeadas por los hombres. El Espíritu de Dios utiliza conforme a su misericordia, conforme a sus misterios, conforme a sus misterios. Y al siguiente día, el Espíritu de Dios volvió a manifestarse en medio de aquel velorio, Y llegó el tercer día del velorio. Y una vez más estas personas que no habían conocido de Dios, que no habían visto de Dios de la misma manera como tú y yo, mi hermano, lo hemos visto, se acercaron con esa sed de Dios y empezaron otra vez a pedirnos que oráramos en medio de aquel velorio, que oráramos, que levantáramos un clamor a nuestro Dios. Y era algo tan sobrenatural, mis amados hermanos y hermanas, que siento la presencia del Espíritu Santo de Dios en esta hora, que Dios está quebrantando cadenas, Dios está rompiendo los yugos, Dios está rompiendo los pensamientos, las estructuras humanas, Dios está rompiendo todo modelo que hemos planeado durante meses o durante años, porque Él es experto en quebrantar, Él es experto en romper, porque la única manera de hacer algo nuevo es rompiendo en el nombre poderoso de Jesús. Es necesario que muchas veces las vasijas sean rotas para que de esa vasija salga una vasija nueva, una vasija con un nuevo propósito, con un nuevo entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Y en aquel tercer día yo veía más sed, porque aún en aquel lugar habían hermanos cristianos, pero en aquel lugar yo veía más sed de Dios en los católicos que en los mismos cristianos, porque los cristianos nos miraban con extrañeza, los cristianos nos miraban de reojo, decían, ¿estos qué están haciendo? Yo no entiendo qué es lo que están haciendo estos, pero solamente el Espíritu de Dios se movía, solamente el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, como dice Génesis capítulo 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero aquel pensamiento limitado de aquellos hermanos cristianos no les permitía tener la visión de Dios, no les permitía ver más allá de sus propios pensamientos. Por eso el Espíritu de Dios ha venido en esta hora a quebrantar, y el Espíritu Santo me decía, tristemente y desafortunadamente, a veces encuentro más religiosidad en el corazón de mi pueblo que en otros pueblos. Por eso, amado pueblo de Dios, Dios te ama. Dios ha dado su vida por ti. Dios quiere llevarte a la luz resplandeciente, a la luz que no se combina con las tinieblas, porque hay un propósito en tu vida, y es que sobre tu rostro resplandezca la luz de Jehová, y que sobre tu corazón emane la verdad de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, la verdad de Dios. Porque ya Dios no quiere que nosotros caminemos como si estuviéramos muertos. Dios quiere un pueblo vivo en este tiempo, Si Él te lleva a lugares que tú muchas veces no fuiste, obedécele al Espíritu Santo de Dios. Métete a la intimidad con Dios y pídele a Dios que te muestre señales. Pídele a Dios que te hable al corazón, porque Él te va a llevar, Él va a abrir brechas, porque si tú vas a ser luz, tú no puedes ser luz en medio donde hay mucha luz, tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas, donde hay incredulidad, tú vas a llevar tu fe y vas a empezar a quebrantar la incredulidad de muchas personas que tienen sed de Dios, que tienen hambre y sed de Dios y que no han visto la luz, pero tú vas a ser esa luz de Dios en medio de las tinieblas. Por eso el Espíritu de Dios ya no quiere más que caminemos como si estuviéramos muertos, así como habla en Apocalipsis 3.
el Espíritu de Dios. Apocalipsis 3 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, pero el Espíritu de Dios está viniendo a perfeccionarte, está viniendo a limpiarte, así como colocaba en el clamor de esta mañana. Él trae nuevas vestiduras. Él trae aguas salutíferas en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado. Que has oído, amado pueblo de Dios. Te pregunto en esta hora, ¿qué es lo que tú has escuchado? ¿Qué es lo que tú has guardado en tu corazón? Porque todo lo que hemos escuchado de nuestro Padre fiel ha sido la verdad de su espíritu. Por eso no guardes en tu corazón cosas que no le pertenecen a Él, cosas que no son de su presencia. Y arrepiéntete, dice la palabra de Dios, así como colocaba en la boca de mis hermanas en el clamor en esta mañana. Perdónanos, mi Dios. Perdónanos, arrepiéntete, pueblo de Dios, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y yo bendigo en el nombre de Jesús esas pocas personas que han decidido negarse a sí mismos, que han decidido renunciar a sus pensamientos, que han decidido renunciar a las estructuras humanas para negarse a sí mismos y trascender en las vestiduras del Espíritu Santo, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Son dignas. ¿Y quién es el que nos ve como dignos? Sino es nuestro propio Dios. Así como Dios le decía a Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y eso es lo que Dios quiere expresar en esta hora sobre ti. Dios quiere encontrar tu vida como digna. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Todas estas batallas que tú has presentado, todas las guerras que tú has presentado y las guerras que están por venir, si tú vences en el nombre poderoso de Jesús y a través del Espíritu Santo de Dios, serás revestido de esas vestiduras blancas en el nombre poderoso de Jesús. Y no borraré tu nombre del libro de la vida. No borraré tu nombre del libro de la vida. Por eso el Espíritu Santo nos está hablando en esta hora, porque todas aquellas enseñanzas que nos enseñaron que salvo siempre salvo, nosotros no podemos vivir bajo esa enseñanza, porque Dios no nos va a recompensar si nosotros vivimos en pecado. Dios no nos va a recompensar si nosotros nos alejamos de su presencia. Dios no nos va a recompensar si nosotros cerramos los oídos al Espíritu de Dios. Dios le da a cada uno el pago conforme a sus obras, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice la palabra de Dios que si tú vencieres, serás vestido de las vestiduras blancas, y no borraré tu nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Qué gran galardón, amado pueblo de Dios, que Jesús diga: este es mi Hijo amado, el que se negó, que nos confiese delante de su Padre, que nos diga: este es mi Hijo amado, que estuvo atento a mis palabras, que se negó por obedecerme, que tomó su propia cruz y empezó a caminar, aun cuando sus pasos les pesaban, aun cuando sus pies le pesaban, aun cuando habían heridas en su corazón, aun cuando habían heridas en su cuerpo, aun cuando brotaba sangre, decidieron negarse a sí mismos y seguirme. A todos aquellos los presentaré delante de mi Padre, y delante de todos los millares y millares de ángeles, en el nombre poderoso de Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu sobrenatural y poderoso de nuestro Dios habla a su iglesia. El Espíritu Santo de Dios ha convocado ayuno en este tiempo.
un ayuno que rompe los yugos, que rompe las cadenas, que rompe las ataduras, en el nombre poderoso de Jesús. Pero solamente hay una forma en que el ayuno pueda lograr el propósito que Dios ha planteado en tu vida, y es a través de la obediencia, de la obediencia. Ahí es donde vemos la gran diferencia entre el ayuno que tuvo Daniel y el ayuno que tuvo David, porque el ayuno no va en contra de la voluntad de Dios, el ayuno se somete a la voluntad de Dios, y por medio del ayuno nosotros le entregamos toda autoridad a nuestro Dios. Le decimos: Padre, me despojo de toda mi autoridad, de todas mis coronas, y por medio de este ayuno yo te entrego a ti toda autoridad en el nombre poderoso de Jesús, toda autoridad. Así como sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego, que junto con Daniel entraron a un ayuno de 10 días, y luego el Espíritu de Dios los revistió y fueron librados del fuego del horno, porque el ayuno, el verdadero ayuno en obediencia a Dios, provoca que ese cuarto hombre, que es Jesús, que es el Espíritu Santo, esté con nosotros en medio del fuego, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Ese ayuno que hizo Daniel también de 21 días, con un corazón humillado, rasgó su corazón delante de Dios, y al haber rasgado su corazón delante de Dios, provocó que la presencia del Espíritu de Dios descendiera y trajera revelación de tiempos nuevos sobre su vida, y sus ojos espirituales fueron abiertos, que ningún otro hombre que estaba allí presente pudo ver la manifestación del Espíritu Santo. Pero Daniel, que decidió humillarse delante de Dios y decidió decir: Padre, más allá que este ayuno, yo quiero obedecerte. Más allá que este ayuno, yo quiero someterme a tu presencia. Yo quiero someterme a tu voluntad, y que tú hagas conmigo lo que tengas que hacer a través de este ayuno. Padre Santo, si tú, mi Dios, has convocado este ayuno, es para acercarnos más a tu Espíritu, porque a través de tu Espíritu Santo, tú nos vas a entregar esas armas espirituales que tú nos has estado hablando en este tiempo, esas armas espirituales. En el nombre poderoso de Jesús, así como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso, amado pueblo de Dios, debemos dejar de vivir en la carne, dejar de vivir en nuestros pensamientos, en nuestro orgullo, en nuestra vanagloria. En el nombre poderoso de Jesús, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, todo lo que tú no puedes vencer en la carne y en tu entendimiento. Cuando tú te sometes al Espíritu de Dios a través de este ayuno, empieza el Espíritu de Dios a manifestarse, y todas aquellas fortalezas son echadas al piso, y todas aquellas fortalezas son echadas fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y empieza el Espíritu de Dios a derribar argumentos, todo argumento que se levanta en contra del Espíritu de Dios, todo argumento que está en nuestro corazón, allá escondido en la intimidad, es derribado en el nombre poderoso de Jesús, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Llevando todo pensamiento, somete tus pensamientos. Allí es donde empieza la primera batalla. Somete tus pensamientos en el nombre poderoso de Jesús. Somételos a la voluntad de Dios. Y Padre, yo me despojo de mis pensamientos en esta hora. Me despojo de todo lo que tú has hallado en mi corazón. Y me someto a tu voluntad. A tu voluntad, mi Dios, en esta hora. Yo me someto a ti, poderoso Espíritu Santo de Dios. Dios nos está anunciando. Dios nos está advirtiendo, amado pueblo de Dios, así como le advirtió a Acab, al rey Acab. Porque dice la palabra de Dios allí en el libro de Reyes, que ahorita no tenemos mucho tiempo para compartirla,
Pero cuando tengas tiempo, amado pueblo de Dios, escudriña las escrituras y ve a la presencia de Dios, porque Dios va a seguir hablándote. Y en aquel capítulo de Reyes, el rey Acab tenía 400 profetas. Tenía 400 profetas y todos aquellos profetas le hablaban, pero había un profeta que había sido levantado por Dios y aquel profeta fue menospreciado, porque todos pensaban que el profeta cargaba una vestidura natural, pero Micaías cargaba una vestidura espiritual, una vestidura que venía de los cielos, una vestidura que no había escogido él en su propia carne. Era un propósito que Dios tenía sobre la vida de Micaías. Y Acab prefirió cerrar sus oídos a la voz del profeta que Dios estaba usando. Y yo le llamo a esta historia una flecha anunciada que pudo evitarse, una flecha anunciada por el Espíritu de Dios que pudo evitarse. Y Acab le consultó a todos aquellos profetas: debo ir a la guerra, porque Dios está convocando a una guerra en este tiempo, este pueblo. Por eso, amado pueblo de Dios, revístete del Espíritu Santo y de las armaduras y de las armas que se está entregando en este tiempo. Escucha la voz de los profetas que Dios está levantando en este tiempo, profetas del Espíritu, profetas que tienen sus oídos conectados a la voz de Dios y su corazón humillado ante la presencia de Dios. Escucha, amado pueblo de Dios, en esta hora, porque Dios está advirtiendo: si Acab tan solo hubiera escuchado la voz de Dios a través de aquel profeta que parecía tan insignificante, si tan solo hubiera escuchado por un segundo, su final hubiera sido diferente. Pero Acab decidió irse a la guerra en contra de la voluntad de Dios y sin la armadura de Dios, porque cuando un guerrero se va a la guerra en contra de la voluntad de Dios y sin la armadura de Dios, queda expuesto ante el enemigo. Y tan solo bastó una flecha para acabar con la vida del rey Acab. Tan solo bastó una flecha para acabar con la vida del rey Acab. Israel estaba en guerra contra sus enemigos. Nosotros estamos en guerra, amado pueblo de Dios. Estamos en guerra, amado pueblo de Dios. Por eso, si Dios nos está hablando, abramos los oídos, porque Dios ya no nos ha hablado solamente una vez sobre la armadura de Dios. No nos ha hablado ni siquiera 2, nos ha hablado 3 y 4 veces en esta semana sobre la armadura de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Vamos a continuar en la lectura de la palabra en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo tiene algo más que decirnos en esta hora. El Espíritu Santo de Dios quiere transmitirte algo más en esta hora. Por eso no te distraigas. Dispón tu corazón y abre tus oídos, amada iglesia de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ir a Lucas capítulo 21, versículo 34 y 36. Dice la palabra de Dios: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque el juicio de Dios se acerca. El juicio de Dios está más cerca de lo que pensamos. El juicio de Dios se está acercando cada vez más, amada iglesia de Dios. Por eso no es tiempo de andar en glotonería ni embriaguez. Porque cuando tú te llenas de tantas cosas, cuando tú estás lleno, empiezas a caminar con una pesadez que no te deja ser libre en medio de la guerra.
Por eso a la guerra tú tienes que ir liviano. Y la única manera de ir liviano es a través del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Por eso Él nos ha repetido también muchas veces, todo aquel que esté trabajado, cansado, venga a mí y yo lo haré descansar. Yo lo haré descansar. ¿Y para qué te hago descansar? Para que por medio de ese reposo a través del Espíritu de Dios, porque no es un reposo natural, porque de qué te vale a ti ir a la cama en la noche y luego levantarte en la mañana con la misma tribulación, no te sirve de nada. Pero el Espíritu Santo nos está hablando de un reposo espiritual, de un reposo espiritual, de un reposo que va más allá de tu entendimiento, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, sin ninguna excepción. Vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Por eso velad. Velad pues en todo tiempo, orando que seas tenidos por dignos, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, de estar de pie delante de la presencia de Dios. Estar de pie delante de la presencia de Dios quiere decir, Padre, me presento delante tuyo, me presento, así como se presentó Moisés en el monte Sinaí. Así como vino la presencia de Dios y Samuel tuvo que presentarse delante de la presencia de Dios para decirle, Padre, habla que tu siervo escucha. Padre, aquí estoy para que tú hagas tu voluntad conmigo. Padre, aquí estoy para que tú hagas lo que tengas que hacer en medio de mi vida, en medio de mi ministerio, en medio de mi casa. Velad en todo tiempo, orando, clamando para que seáis tenidos por dignos delante de la presencia de Dios. Van a acontecer muchas cosas terribles, amado pueblo de Dios, sobre la faz de la tierra. Pero lo más fuerte que vas a ver suceder, lo más fuerte que vas a ver suceder y que ningún ojo ha visto jamás toda la historia de la tierra, lo más fuerte que vas a ver suceder va a ser el día grande, temible de Jehová. Va a ser el día grande, temible de Jehová, porque el juicio de Dios se acerca. Por eso nosotros como pueblo de Dios no podemos seguir caminando livianamente. Nosotros como pueblo de Dios no podemos seguir jugando con las cosas de Dios. Nosotros como pueblo de Dios no podemos seguir cerrando nuestros oídos. Nosotros como pueblo de Dios no podemos seguir endureciendo nuestro corazón cada vez que Dios nos hable. Cada vez que Dios nos hable. Estos ataques espirituales que han venido estos días, ya Dios los había anunciado para que no nos tomara por sorpresa, pero cuando se nos olvidan las palabras de Dios, cuando se nos olvida lo que Dios nos ha hablado, empieza el enemigo a entrar como ladrón por una ventana y te sorprende, porque tú empiezas a poner tu pensamiento en otras cosas y empiezas a ser olvidadizo y te desconectas de la presencia de Dios. Y empieza la oscuridad a llenar tu casa, y en medio de esa oscuridad empiezan las tinieblas a moverse, y tú no te das cuenta qué es lo que está sucediendo. Pero por eso, amado pueblo de Dios, cada vez que Dios nos hable, estemos alertas, estemos allí prestándole atención y dispuestos a obedecerle lo que Él nos está hablando en este tiempo. Lo que Él nos está hablando en este tiempo. Vamos a leer rápidamente Mateo capítulo 24, 37 al 51. Dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, todos nosotros vamos a llegar a un final, pero la palabra de Dios nunca pasará. Pero mis palabras, dice la palabra de Dios, no pasará. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, porque Dios nos ha estado hablando de los días de Noé, porque se están volviendo a repetir los días de Noé, donde va a venir una inundación,
a la tierra en el nombre poderoso de Jesús. Va a venir un juicio de parte de Dios. Dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y todo en casamiento. Cada uno se dedicaba a su propia vida, cada uno se dedicaba a entretenerse en lo que le parecía, cada uno se dedicaba tal vez a limitar lo que Dios les estaba diciendo, cada uno pensaba en sus propios pensamientos, no había unidad del espíritu y cada uno andaba en sus propios caminos y en sus propios planes. Y dice, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron, pero este es un pueblo que Dios está derramando de su espíritu con el propósito de que sea un pueblo entendido de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 39 del capítulo de Mateo 24, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando un casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. Esto aquí el Espíritu Santo está queriendo decirnos que antes de que viniera el diluvio, que él ya había dado señales. Él ya había dado señales. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ¿cuánto crees tú que se tarda un hombre en construir una arca? ¿Cuánto crees tú que se tardó Noé en construir el arca? No fue un día, no fue una hora, fueron días y días. Y esa era una de las señales del Espíritu de Dios hacia un pueblo que no quería escuchar, hacia un pueblo que no quería escuchar. Y duraron 120 años el Espíritu de Dios manifestando su gloria, su misericordia, diciéndole, pueblo, arrepiéntase, pueblo, levántate en el nombre de Jesús, escucha mis palabras. Y cuando empezó el cielo a oscurecerse, fue otra señal y empezó el cielo a oscurecerse, porque cuando llueve, no llueve de repente, empieza el cielo a oscurecerse, así como el cielo se está oscureciendo en este tiempo, porque hay tinieblas en la atmósfera, moviéndose como un león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien matar, así como me hablaba aquella potestad, porque el enemigo no va a venir a consentirte, el enemigo va a venir a acabar contigo, va a venir a acabar contigo. Y por eso el Espíritu de Dios nos está dando señales, amado pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El uno será tomado y el otro será dejado. Y yo ruego por la misericordia de Dios que nosotros, amado pueblo de Dios, seamos tomados en su presencia. Seamos tomados en su presencia, amado pueblo de Dios. Seamos tomados en su presencia, que Él nos halle dignos cuando Él descienda, cuando el juicio de Dios venga, porque Dios no quiere que tú te hagas partícipe de ese juicio. Dios no quiere que tú te hagas partícipe de ese juicio. Y dice, entonces serán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, es decir, ambas mujeres estaban trabajando en la obra de Dios. Ambas mujeres, pero solamente una fue tomada. Nosotros podemos estar haciendo muchas cosas para la obra de Dios, pero Dios no puede ser engañado. Dios mira el corazón, mira las intenciones del corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, más que sacrificios, Dios quiere obediencia en este tiempo. Más que sacrificios, no hay nada que le agrade más a nuestro Dios que la obediencia en el nombre poderoso de Jesús. Y este ayuno, tú vas a ver manifestar aún más la gloria del Espíritu Santo si tú le obedeces,
si tú le obedeces a Dios. Pero si tú no le obedeces a Dios, vas a ver que este ayuno llegue a su último día y vas a sentir como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera sucedido. Pero si tú le obedeces a Dios, si tú te sometes a la voluntad de Dios, este ayuno vas a ver descender la gloria del Espíritu de Dios y vas a ver cómo las cadenas son rotas, cómo los yugos son rotos en el nombre poderoso de Jesús. Si tú te sometes a la presencia de nuestro Dios, vas a ver cosas que nunca antes habías visto. Vas a empezar a trascender en lo espiritual y tu ministerio va a ser llevado un paso más adelante, que es lo que Dios quiere, y toda religiosidad será quebrantada, toda religiosidad, todo pensamiento humano y toda estructura será quebrantada en el nombre poderoso de Jesús, y habrá un pueblo que se revista de la armadura de nuestro Dios a través del poder del Santo Espíritu, para que estemos preparados, para que cuando venga el ataque del enemigo, lo estemos esperando con la espada, con el escudo, con el calzado del evangelio, con el yelmo de la salvación, con la justicia de Dios, con la verdad de Dios, con todo lo que Dios nos está entregando en este tiempo, Velad pues, velad, amado pueblo de Dios, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por eso cuida tu casa, hermano y hermana, cuida tu casa, vela por tu casa, instruye a tu casa, lleva a tu casa la verdad, lleva a tu casa la justicia de Dios, vela por tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Y dice el versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Porque ahora es el tiempo. Ya no esperes más. Imparte el alimento de Dios. Imparte del Espíritu, porque Dios te ha llenado a ti del Espíritu Santo de Dios. Ahora es el tiempo. Dios te quiere como ese siervo y esa sierva prudente en el nombre poderoso de Jesús. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Que cuando nuestro Dios venga nos haya haciendo su voluntad, humillados, siendo mansos, humildes de corazón, entregados a Él en totalidad, con nuestras vestiduras renovadas, como nos hablaba el Espíritu Santo de Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Será un castigo que no podrás soportar, un castigo que Dios te está advirtiendo, amado pueblo de Dios. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Santo Espíritu de Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, mi Dios Padre. Queremos andar en tu verdad. Queremos andar con un corazón, mi Dios, que camine en tu verdad, mi Dios, de día y de noche. Mi Dios, quita toda doblez, toda apariencia de nosotros, mi Dios Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. El lloro y el crujir de dientes, en el nombre poderoso de Jesús, porque hay un advenimiento del día de Jehová, así como dice Malaquías capítulo 4, porque he aquí el día ardiente como un horno, aún más fuerte y más caliente, con un horno consumidor, con un fuego consumidor se acerca, más caliente que el horno que vivió Daniel allí con sus compañeros.
más caliente, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice, porque he aquí, allí en Malaquías capítulo 4, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no es palabra de un hombre, amado pueblo de Dios. Por eso abre tus oídos al Espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Todo el esfuerzo que hicieron por crecer, por dar fruto, será en vano, porque dice la palabra de Dios que cuando venga el juicio, no les dejará ni raíz ni rama. No habrá esfuerzo que valga. No habrá sacrificio que valga a un pueblo que no le obedece a Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, nacerá el sol de justicia. Por eso bienaventurado eres tú, si tú temes el nombre de Dios, si tú le obedeces a Dios, eres bienaventurado. Bienaventurado, porque sobre ti nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, así como saltaba de alegría aquel cojo en aquel templo de la hermosa, cuando llegó la salvación a través de aquellos siervos de Dios. Y vino y aquellos siervos le decían, yo no te doy oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Y así te dice el Espíritu Santo en esta hora, yo no te voy a dar lo que tú estás esperando, yo tengo algo más grande que eso, algo que te va a hacer trascender, algo que te va a sanar tu corazón, algo que te va a levantar. Algo que te va a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Y dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Saltaréis como becerros de la manada, de alegría, de gozo. Y yo te pregunto, ¿dónde hallamos nosotros el gozo de Dios? La palabra de Dios dice, solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actué. Yo actué, dice el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ha dicho Jehová de los ejércitos, porque se está levantando en este tiempo. Si usted está convocando como guerrero y como guerrera de Dios en este tiempo, es porque nuestro Dios se está levantando como Jehová de los ejércitos, como Jehová Sabaoth. Él es Jehová Sabaoth, el mismo Dios que luchó por Israel. El mismo Dios que luchó por Israel, el mismo Dios que les entregó la arca de la alianza, para que recordaran que a través de aquella arca de la alianza iban a tener la presencia de Dios yendo delante de ellos. Aquel pueblo que reconocía que sin el arca de la alianza, sin la presencia de Dios, no podían vencer, pero que sabían que si ponían la presencia de Dios por delante, no importaba qué tan grande fuera el enemigo, no importaba la multitud de los ejércitos con los que se enfrentaban, porque sabían que el Dios de los ejércitos iba a ir delante de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Jehová Sabaoth se ha levantado en este tiempo, en un pueblo, en un ejército que le está revistiendo. Por eso abre tus oídos a la voz de Dios y revístete de la armadura de Dios en este tiempo, porque esta es una guerra de valientes, porque los valientes arrebatan el reino de Dios, lo arrebatan, lo sacan de las tinieblas. Arrebatar el reino de Dios es sacarlo de las tinieblas, porque cuando vino Dios a hacer los cielos y la tierra, una de las primeras cosas que él hizo fue apartar la luz de las tinieblas, y Dios es santo, es 3 veces santo. Él es 3 veces santo. Por eso Dios te dice, sed santo como yo soy santo. Sed santo como yo soy santo. Camina con las vestiduras limpias que yo te entrego. Camina con tu corazón limpio, porque solamente los limpios de corazón verán a Dios. Solamente los limpios de corazón van a ver a Dios. Acordados de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible, dice la palabra de Dios. Y hay un ministerio que se está levantando, un ministerio de Elías que se está levantando en este tiempo en contra de cualquier argumento,
en contra de cualquier estructura humana. Por eso, amado pueblo de Dios, no limitemos el Espíritu Santo, trascendamos en el Espíritu sobrenatural e ilimitado de nuestro Dios en el nombre poderoso de Jesús. Aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos en el nombre poderoso de Jesús. Todos aquellos que han visto que sus hijos se han enfriado, todos aquellos que han visto que sus hijos se han apartado, en el nombre poderoso de Jesús, grandes cosas está haciendo nuestro Dios en el nombre poderoso de Jesús. Él es el Dios experto en hacer reverdecer los corazones duros en el nombre poderoso de Jesús. Él es el Dios experto en hacer brotar manantiales en medio de la sequía. Él es el Dios experto, pero a ti demando una cosa, dice el Señor, a ti te demando obediencia, para que veas mi mano moverte a tu favor, para que veas mi mano moverte a tu favor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, pero tu corazón no está predestinado para ser maldito. Tu corazón está predestinado para reverdecer en la bendición de Dios. En la bendición de Dios, bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo el amor del poderoso Espíritu Santo de Dios, que se está manifestando en esta hora, que se está manifestando en este tiempo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Y así como el Espíritu le decía a Noé, allí en el capítulo 7 de Génesis, versículo 1 al 5, decía el Espíritu de Dios, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Entra tú y toda tu casa en el arca, amado pueblo de Dios. Entra al arca de Jehová. Entra a la presencia de Dios, porque el juicio que viene para la tierra es para que todos aquellos que no creyeron, para que todos aquellos que no siguieron la palabra de Dios, para todos aquellos que no obedecieron la palabra de Dios, se ahoguen en las aguas. Pero para ti que estás escuchando, para ti que te has dispuesto a obedecer en el nombre poderoso de Jesús, esas aguas serán como las que caminó Pedro. Vas a empezar a caminar sobre las aguas, y aun cuando muchos están ahogando en las aguas y están pereciendo en las aguas, tú vas a caminar sobre las aguas, porque vas a ver mi mano sostenerte, vas a ver mi mano sostenerte en el nombre poderoso de Jesús, porque estas aguas que yo envío no son para que te ahogues, estas aguas que yo envío es para que tú reverdezcas, es para que tú crezcas, para que no te hagas partícipe del juicio que yo estoy enviando, del juicio que yo voy a enviar. Por eso está percibido en el nombre poderoso de Jesús, y entra tú y toda tu casa en el arca. Entra en el arca en el nombre poderoso de Jesús, despójate de ti mismo y sube al arca de Dios en esta hora. Sube al arca de Dios, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, a pesar de que ha habido una generación perversa, una generación que ha querido correr detrás de los Baales, una generación que me ha cambiado por el mundo, una generación que ha preferido su propio orgullo. Aún a pesar de esta generación, yo he visto tu corazón y he visto cómo te has negado. He visto cómo te has humillado delante de mi presencia, En el nombre poderoso de Jesús, entra en el arca. El Espíritu de Dios me hacía recordar esta mañana uno de los nombres de Jesús. Ya para terminar este mensaje, amado pueblo de Dios. Uno de los nombres de Jesús, uno de los reconocimientos que se le dio a Jesús, porque nosotros sabemos que Jesús fue llamado de muchas maneras, pero uno de los reconocimientos que recibió Jesús es que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana. Y eso lo puedes encontrar allí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16.
Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Aún queda un tiempo por vivir en esta tierra, donde las tinieblas van a ser densas, porque antes de que venga la mañana, las tinieblas son más densas, pero va a venir el Hijo del Hombre, va a venir el Espíritu de Dios como la estrella resplandeciente de la mañana y va a empezar a alumbrar y tus ojos serán abiertos y tú vas a ver el sol resplandecer, vas a ver el sol resplandecer, porque hoy hiciste un pacto con Dios, hoy hiciste una promesa de que vas a empezar a obedecer aún más, que vas a ser más aún diligente, vas a ser más diligente con lo que yo te he enviado. Vas a humillarte delante de mi presencia y vas a ser fiel aún en lo poco para que yo te ponga en lo mucho, porque en lo mucho te pondré, pero es necesario que aún en esas pequeñas cosas, aún en los detalles, me seas fiel, dice el Señor en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú me eres fiel, si tú me obedeces, si tú escuchas mi voz, si tú mantienes el tesoro de mi palabra en tu corazón, meditando en ella de día y de noche, negándote a ti mismo, vas a ver con tus propios ojos cómo la estrella resplandeciente de la mañana va a empezar a brillar, como la estrella resplandeciente de la mañana va a empezar a alumbrar, aún en medio de las tinieblas, aún en medio de las tinieblas, porque oscuridad cubrirán las naciones, tinieblas densas el mundo, pero sobre ti, amada iglesia, amado pueblo de Dios, sobre ti resplandecerá su gloria, sobre ti resplandecerá tu gloria. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo le ruego al Espíritu Santo de Dios que tú seas testigo de lo que Dios va a hacer. Que tú seas testigo, que tú no seas como los que duermen en la noche, que tú no seas como los que se embriagan, que tú seas como esos hijos e hijas de Dios que andaron en la sobriedad del Espíritu, porque el Espíritu Santo nos demanda estar sobrios en el Espíritu Santo de Dios. Ya Dios no quiere que tú te embriagues en tus pensamientos, en tus emociones, en tus sentimientos. Dios quiere que tú te sometas por completo a su voluntad y verás que todos los planes que Dios tiene para ti serán planes de bien y no de calamidad. Pero es necesario que nosotros hagamos nuestra parte como pueblo, que hagamos nuestra parte, lo que Dios nos está demandando, para que este ayuno sea de bendición, para que este ayuno sea del mover en las profundidades de las aguas, del mover poderoso del Espíritu Santo de Dios. Por eso, amado pueblo de Dios, yo le doy las gracias a mi Dios y a mi Padre, al Espíritu Santo de Dios, que tú dispusiste tu corazón para escucharle en esta hora, que Él puso en tu corazón ese querer por el hacer bajo su santa voluntad, que tú estás aquí buscando su presencia, que tú estás aquí saliendo de lo normal, saliendo de lo común, saliendo de lo rutinario, saliendo de la monotonía para entrar a la infinidad del Espíritu Santo de Dios. Yo te bendigo en esta hora y bendigo tu casa y le pido al Espíritu Santo de Dios que guarde esta palabra y este mensaje profético en tu corazón, para que estés apercibido de día y de noche, velando como el Espíritu Santo nos lo ha pedido. En el nombre poderoso.